beneficios, o digamos, los beneficios de crecer en Cristo y las consecuencias de no crecer. Y las consecuencias de no crecer, pues recordamos, si quieren abrir su Biblia ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, aleluya, en el capítulo 1, vimos que si mantenemos la estrategia que Pablo nos sugiere para crecer a la imagen del Hijo de Dios, pues el resultado va a ser muy, muy favorable. Vean ustedes ahí el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, le vamos a conocer más. Va a haber fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero si no mantenemos sostenidamente ese crecimiento, vamos a empezar a retroceder. Vea el versículo 9. Dice: pero el que no tiene estas cosas, segunda de Pedro 1:9, ¿cuántos están ahí? Ya se está pasando acá, ¿verdad? Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene como la vista muy corta, no percibe realmente la presencia de Dios, es ciego, ¿verdad? Pero aún más, deja de valorar la gracia, el perdón, el sacrificio de Jesús. Dice: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo conocido a Dios como en arenas movedizas, se fue deslizando, pensando que en cualquier momento podía salir de ahí. De pronto ya no pudo salir, y entonces ya ahora duda hasta que si Dios realmente existe o no. Se llega a esa condición, a la apostasía, e inclusive a rechazar la gracia de Dios. Bueno, entonces eso fue lo primero que vimos, ¿verdad? Consecuencias de no crecer y beneficios de crecer sostenidamente. Pero ¿cómo puede lograrse ese crecimiento sostenido? ¿Cuántos de ustedes han querido amar con el amor de Jesucristo sin esperar que alguien lo vea o que alguien lo tome en cuenta? ¿Verdad? Hemos querido vivir apartados de todo egocentrismo, de toda vanidad, de todo eso, y a lo mejor de pronto sí descubrimos que todavía no logramos mucho en ese sentido, que sí ayudamos, participamos, pero que cuando no nos dicen qué bien lo hizo o qué bendición fue, decimos: estos hermanos son unos ingratos, ¿verdad? No se fijan, ¿verdad? Entonces ya ahí ya nos dimos cuenta que todavía ese ego, ese yo, sigue afectando nuestra vida. Pero nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él a una nueva vida. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de ese tema. Y lo que hemos estado hoy, queremos presentar, nos vamos a regresar unos versículos atrás, porque empezamos por el final. ¿Qué pasa si crecemos? ¿Qué pasa si no crecemos? Pero ahora, ¿qué es lo que Dios ha provisto para que crezcamos? Hoy vamos a ver ese punto. ¿Qué es lo que Dios ha provisto para que crezcamos? Y entonces vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Vamos a regresar un poquito ahí. Esos dos versículos vamos a meditar en la palabra de segunda de Pedro 1, 3 y 4. Se los leo. Vean, dice:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, subráyele ahí, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en estos dos versículos. ¿Quiere estar un momentito de pie y decirle al Señor: Señor, háblame? Aunque yo no venía por este tema, háblame. El Señor se las arregla, ¿verdad? Para hablarnos con algo que Él sabe que necesitamos. Él es Dios Todopoderoso. Entonces, dígale brevemente con sus palabras al Señor: Señor, en tu espíritu, Señor, que me ministre tu espíritu, que me hable, que me fortalezca, que me responda a las preguntas que he estado teniendo. Dígaselo: Padre, te damos gracias a ti. Tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu Hijo. Bendito seas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Renunciamos a toda pretensión personal, Señor, y te rogamos que seas tú hablándonos. Sea tu palabra propicia, pertinente, la que necesitamos cada uno de nosotros, porque estamos aquí como familia tuya. Tú eres nuestro Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese, saque su libreta para hacer notas, ¿verdad? Y su Biblia por ahí abierta para que subraye. Entonces, vea, aquí en esta segunda carta se nos presenta, y particularmente en estos versículos, la estrategia, el equipamiento para vencer las acechanzas del diablo, del enemigo, al querer confundirnos. Vea, si usted mantiene su Biblia abierta ahí, Pedro tiene en mente, como lo vimos el domingo pasado, que habrá falsos maestros, que habrá profetas falsos. Ve ahí el capítulo 2 de la segunda carta, y ese es el subtítulo: falsos profetas y falsos maestros. Entonces, él está queriendo preparar a la iglesia para cuando llegue ese tiempo. Él sabe que ya va a morir, Pedro sabe que va a morir, y entonces él está diciendo que esto que está diciendo desde el principio es muy relevante, es muy importante para mantenernos creciendo de tal manera que podamos desechar, distinguir y desechar toda artimaña, acechanza, trampa del enemigo. Vean los versículos que están ahí en el capítulo 1, en el versículo 14. ¿Cuántos lo tienen ya? Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice: también yo procuraré con diligencia que después aún de mi partida vosotros podáis en todo tiempo, en todo momento, tener memoria de estas cosas. Cuando alguien ya sabe que no va a tener la oportunidad de seguir cuidando a la iglesia, de seguir insistiendo en algo que considera que es valioso, ahora dice: yo voy a encargarme de que a alguien más, cuando yo no esté, les esté recordando esto. Y entonces todo ese equipamiento
está aquí al principio y lo vamos a ver con más detalle. Pero hoy vamos a ver por lo menos los recursos de Dios, el equipamiento para vencer las acechanzas del enemigo, que quiere confundirnos doctrinalmente. En este tiempo hay doctrinas que tratan de apartar al ser humano de su dependencia de Cristo, de Dios, de la gracia, y centrarlo en su autoexaltación, ¿verdad? El diablo sabe que al apartarnos de nuestra relación con Dios, nos volvemos mucho más vulnerables a la tentación, al engaño, al pecado. Entonces, el diablo siempre tratará de alejarnos de Dios, de destruir nuestra relación íntima con Dios, de llevarnos a confiar en nuestros propios recursos y de ahí a la muerte, a la condenación eterna, a la destrucción. Pero la respuesta del Espíritu Santo a través de esta carta es el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo. El entendimiento de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Ese conocimiento de la gracia de Dios en Jesucristo es la fuerza motriz para confiar en Dios, para crecer en carácter cristiano y en fortaleza espiritual, y así así neutralizar los embates del enemigo. O sea, si usted en lugar de volverse más débil, se vuelve más fuerte en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios y de la gracia que Dios nos ha dado en su Hijo, si se vuelve más fuerte, si va creciendo, pues entonces usted va a discernir con mayor facilidad cualquier embate del enemigo, lo va a identificar y lo va a neutralizar, lo va a rechazar. Entonces, esa es la estrategia del apóstol Pedro en esta carta, equiparnos. Es decir, el sacrificio de Jesús es la fuerza realmente para desmantelar las estrategias de Satanás. Porque Satanás está queriendo decir, Dios no te ama como tú piensas que te ama. Si te amara, tendrías lo que otro tiene. Si te amara, no te enfermarías. Si te amara, no padecerías como se padece. Dios no es tan bueno como tú piensas. Esa ha sido la estrategia siempre desde el mero principio. Esa fue la estrategia para Adán y Eva. Aunque ellos tenían todo, se les puso a señorear sobre toda la creación. Llegó Satanás y dijo, ¿tú piensas que Dios es muy bueno? ¿Puedes comer de todos los árboles del huerto? Eva dijo, sí puedo comer de todos, solo de uno no. Porque Dios nos ha cuidado, nos ha advertido y nos ha dicho que si comemos de ese árbol, seguramente, ciertamente moriremos. ¿Y qué dijo Satanás? Dios los está engañando. Lo que pasa es que Él sabe que el día que coman de ese árbol, cuando ustedes se independicen de Él, ustedes van a ser como Él. Dios los está engañando. No van a morir, van a ser como Él. Y eso le gustó, codició eso. Y sorpresa, comieron del árbol y se dieron cuenta, inmediatamente se avergonzaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron y vino una serie de cosas que se desenvolvieron por el engaño de Satanás. Pero ahora el Señor nos ha equipado muchísimo más. Aunque Adán y Eva no conocían el mal, solo conocían el bien.
nosotros ahora conocemos la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Entonces, quizás hemos reflexionado en nuestra dificultad personal para rendirnos completamente a Dios. Quizás le hemos hecho promesas que no hemos cumplido. En nuestra voluntad hemos querido, pero resulta que no hemos cumplido. ¿Cuántos de ustedes han prometido orar 2 horas antes de irse a trabajar? ¿Cuántos de ustedes han prometido? Miren, nadie ha prometido. Nada más yo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, ¿verdad? A veces hemos prometido una fidelidad, ¿verdad? 0 televisión, 0, no sé qué tantas cosas usted descubra que le afectan en su crecimiento, y dice, no más de eso, no más vanidad, no más soberbia, no más orgullo, y descubrimos que todavía estamos ahí. ¿Hasta cuándo podré amar desinteresadamente como Dios me ama? ¿Hasta cuándo podré servir a mi hermano como Cristo nos ha servido? ¿No se ha hecho esas preguntas? Bueno, sería bueno hacérselas, ¿verdad? Porque pues eso es cierto. Cuando nosotros en nuestras fuerzas queremos serle fieles a Dios, nos vamos a dar cuenta que en nuestra fortaleza humana no lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, aquí en estos 2 versículos se nos muestran los recursos que Dios nos ha dado para crecer a la imagen de Cristo, de manera que no estemos estáticos en cuanto a crecer en el revestimiento del poder de Dios en nuestra vida. Entonces, esta es la proposición que queremos hacer para este estudio. Nos espera una vida de cambio. Nos espera una vida de cambio y de transformación a la imagen de Cristo. Puede decirle al que está a su lado, nos espera, a ver, dígalo, nos espera una vida de cambio y de transformación a la imagen de Cristo, porque eso es lo que nos espera, eso es lo que tenemos en mente, ¿sí? Que experimentemos realmente en nuestra vida los beneficios de la obra redentora de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver el equipamiento que Dios ha provisto y que nos impulsa a la madurez cristiana, la cual nos protege. La madurez cristiana nos protege contra las mentiras del diablo. La madurez cristiana. ¿Por qué tenemos temor de que nuestros niños, con los programas de la SEP ahora, sean confundidos? Tenemos temor, ¿no? Sí, que nuestros niños empiecen a ver lo de la ideología de género como algo natural, normal. Nos preocupa porque no tienen madurez. Sí. Muchos adultos han sido confundidos, con mayor razón los niños. Aunque déjenme decirle que los niños tienen una lógica tremenda, más que los adultos a veces. Sí. Si mi papá dice que lo primero es Dios y que hay que buscarlo a Él y que hay que primero dedicarle tiempo, pero Él me pregunta si ya hice mi devocional, pero yo no lo veo a Él que haga su devocional. El niño tiene una lógica tremenda. Así, no debe ser cierto eso. No debe ser tan importante eso. Voy a hacer como que leo, pero voy a ver otra cosa. Es una lógica. Si no ilustramos lo que creemos y vivimos, nuestros niños se dan cuenta.
son como una esponja. Bueno, entonces, si va a anotar, anote lo primero. ¿De qué nos ha provisto el Señor? ¿Sí? Porque vea ahí el versículo 10, vamos a repetirlo, ¿sí? 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, repita conmigo, ¿qué dice? No caeréis jamás. ¿Será una falsa promesa eso? ¿O será verdad? ¿Tendrá sentido hacerle caso a lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos ha dado el Señor? Pues dice el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya se nos dieron. ¿Cuándo se nos dieron y cómo se nos dieron? Eso es lo que queremos ver en esta ocasión. Entonces, nos ha hecho, por un lado, ¿verdad?, renacer. ¿Cómo renacer? Sí, renacer. ¿Pero cómo? ¿Qué dice ahí la primera carta, ahí enseguida, la primera carta hacia atrás, en el capítulo 1, versículo 23? Téngame paciencia porque quiero que ustedes quiero que ustedes no confíen en lo que yo les digo, sino que confíen en lo que dice la Escritura. Pues vamos a leer algunos pasajes, ¿sí? ¿Qué dice ahí capítulo 1, versículo 23? Perdón, sí, versículo 23. ¿Qué dice? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, nacimos de nuevo por la palabra del Evangelio, porque vea lo que sigue diciendo, toda carne es como hierba. O sea, en nuestra humanidad esto se desgasta, se muere y después, como la hierba, no se sabe ni dónde quedó. Dice, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que nos ha dado nueva vida. Vea cómo sigue diciendo el versículo. En el 25 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Se nos ha anunciado entonces, ¿verdad?, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que comisionó a sus discípulos y a la iglesia. Cuando entendieron el propósito de su muerte, ¿qué les dijo? Allá en Lucas, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Esa es la palabra que nos ha dado vida. Aleluya. Entonces, vean, nos ha dado una vida indestructible. Es la vida que se perdió por causa del pecado, pero ahora la recuperamos en Cristo Jesús, que Dios planeó desde el mero principio para el hombre una vida en la que tuviera comunión con Él. Eso es el plan de Dios para nosotros. Esa es la realidad a través de Cristo Jesús. Es la vida que tiene su origen en Dios. Vamos ahí más adelante. Al fin y al cabo estamos muy cerquitas de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice ahí? 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que nos congreguemos todos los domingos. No, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Para que vivamos por Él, para que nos alimentemos de esa vida, para que esa vida sea la que nos sostenga, para que vivamos por Él.
Ahora, fíjese cómo aclara Juan aquí. Dice, en esto consiste el amor. O sea, nosotros no le amamos a Dios porque seamos muy buenos para amar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó a nosotros? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para el pago de nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios. ¿Sí? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Ahorita estamos viendo nomás qué nos dio. ¿Qué nos dio? Nos dio una nueva vida, que tiene cumplimiento esa nueva vida mediante el sacrificio de Cristo. Tiene cumplimiento esa vida. No solamente, note usted esto, no solamente nos reconcilió consigo mismo, no solamente nos ha hecho nacer de nuevo, sino que nos ha dado todas las cosas necesarias para mantener creciendo nuestra relación con Dios. ¿Sí? Es decir, no solamente nos reconcilió, no solamente ahora tenemos a su Espíritu en nosotros, nacimos de nuevo, no solamente eso, sino que también se añade o se da ese equipamiento, ¿verdad? Todas las cosas que necesitamos, porque note usted que el versículo que leímos, el 3, dice, como todas las cosas, sin faltar una, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es eso? ¿Que pertenecen a cuál vida? Que pertenecen a la nueva vida que tenemos, que recibimos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Ahora la vida de Jesús está en mí. Pero no es solamente para decir, Cristo vive en mí, sino que dice, y a la piedad. Esa palabra piedad, ¿alguien se llama aquí Eusebio? Lo he visto más en varones, pero la palabra es Eusebia. Bueno, pero no significa que porque termina en A sea femenino. En griego es distinto, ¿no? Pero la palabra es Eusebia, piedad. El significado de esta palabra es la religión no teórica, sino la religión práctica. ¿Qué quiere decir esto? La congruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Todas las cosas que pertenecen a esa nueva vida y a vivir la nueva vida nos ha sido dado. Nos ha sido, no dice que se nos dará, dice que se nos ha dado. Así lo dice aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se nos ha dado? Dice aquí enseguida, por el divino poder. El divino poder es el poder transformador de Dios, el poder dinámico que puede cambiar cualquier circunstancia y que puede guardarnos en nuestra relación con Él. Es el poder de Dios que actúa. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que Dios actúa en nuestra vida aún en los detalles? ¿Se han dado cuenta? A mí me pasó algo muy curioso este jueves, porque yo doy una clase en el seminario a las 8, después de nuestro devocional con los varones, ¿verdad? Y por alguna razón, que tuve que atender a última hora, iba retrasado. Dije, ya no voy a llegar. No sé cómo Dios le hizo, pero llegué puntual. Son pequeños detalles. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Pues no sé, pero
pude llegar, pero no hice mi desayuno completo. Me eché mi café, ¿verdad? En mi termo y algo ahí por ahí. Pero al llegar, una alumna me dice, pastor, le traje unos panes que mi papá trajo de Oaxaca, fue a Oaxaca. Y yo dije, Señor, qué tremendo eres, ¿verdad? O sea, quiero decir, uno puede decir, bueno, eso son circunstancias, pero para mí es algo de parte de Dios. Y así durante el día, o sea, cosas así, detalles. Eso puede decir, pues usted puede decir, pero no solamente esas son pequeñas circunstancias, pero lo que quiero decir es que Dios ha provisto realmente el poder transformador para ayudarnos a cambiar. ¿Cómo Dios nos habla? A alguien Dios le habla cuando lee la Biblia apartado de todos y que dice, Señor, háblame, quiero, te necesito. No importa el libro que usted esté leyendo en su devocional, y Dios se las arregla, se las ingenia para que ahí en el capítulo que usted le toca ese día, ahí está el mensaje que usted necesita para ese día. ¿Alguien ha experimentado eso? Dios es el que hace todas las cosas. Su poder glorioso. Entonces, vea, es una expresión de su generosidad, porque nos ha sido dado. Quiere decir que se nos ha regalado, donado. Es una provisión para nosotros, pero que fue conquistada en la cruz por Cristo. Nos ha sido dadas. Es algo que ya sucedió en la cruz, que ya ha sido consumado. Está disponible. Ha sido conquistado. En la cruz nos ha sido dado. Pero que quizás nosotros buscamos algo diferente, pero ya ha sido provisto. Ha sido provisto. Wow, qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, la fuente para que el divino poder nos dé la nueva vida y nos mantenga en una relación victoriosa con Dios, vuelve a ser que, por eso estamos hablando del conocimiento del Hijo de Dios. Vea que el versículo dice, nos ha sido dadas por el divino poder. No es el poder humano, no es el poder de la tecnología, no es la inteligencia artificial, no es eso. Es un poder divino, el poder de Dios. Mediante el conocimiento ¿de quién? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó por su gloria y excelencia? ¿Verdad? Entonces, el conocimiento creciente de nuestro Dios a través de Jesucristo. O sea, Dios quiere que le conozcamos continuamente, linealmente. O sea, quiere que le sigamos conociendo. No quiere que digamos, me tomo un año sabático en cuanto a conocerle al Señor. Tomas un año sabático y quién sabe dónde irás a parar, ¿no? Sino que Dios quiere que continuamente le conozcamos, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios es la provisión permanente que nos equipa para vivir y desarrollar toda potencialidad de la vida cristiana, basado en la gracia, no en nuestros recursos, no en nuestras habilidades, no en lo que nosotros sabemos o podemos hacer, sino mediante el conocimiento de nuestro Dios. Al recibir su amor y empezar a vivir bajo ese amor glorioso y empezar a darle oportunidad a que Él sea el Señor de nuestra vida, empezar a obedecerle a Él, empezar a amar lo que Él ama, empezar a amar lo que Él ama. ¿Usted se ha dado cuenta qué es lo que Dios ama?
pues Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Dios ama al más vil pecador. Dios ama a todo aquel que está en conflicto. Dios ama a nuestra familia. Dios ama a los compañeros de trabajo. Dios ama a los que están estudiando, a sus compañeros. Dios ama, pero nosotros pintamos nuestra raya y no estamos amando a veces lo que Él ama. A Dios le encanta cuando usted y yo doblamos nuestra rodilla. A lo mejor a nosotros no nos gusta tanto, pero Dios ama eso. A Dios le encanta cuando usted y yo compartimos con alguien, cuando somos generosos, movidos por su amor. A lo mejor usted dice, yo estoy haciendo méritos para ir al cielo, pero eso no le va a dar resultado, ¿verdad? Es la fe en Él, en su sacrificio, es movido por ese amor. Amar lo que Dios ama. ¿Hay alguien que le caiga mal aquí? Qué sinceros son, ¿verdad? Empezaron a voltear, ¿verdad? Entonces, Dios ama a ese que le cae mal. ¿Hay alguien con el que no se entiende aquí? Dios ama a ese con el que usted no se entiende. Sí. Si amamos lo que Dios ama, wow, eso va a ser algo extraordinario, ¿no? Entonces, la gracia de Dios es la provisión permanente que nos equipa para vivir y desarrollar toda potencialidad de la vida cristiana. Entonces, lo primero que notamos aquí es, nos ha dado una nueva vida y una relación con Dios, una vida nueva de relación con Dios. Pero en segundo lugar, si está notando, también nos ha dado el cumplimiento de las promesas, hechas en Jesucristo. Porque vea lo que dice el versículo 4, dice, y por medio de las cuales, ¿de qué? De esas cosas que pertenecen a la vida de la piedad y que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales, de esas cosas que nos ha dado, preciosas, ¿verdad? Nos ha dado también ahora preciosas y grandísimas promesas. Promesas nos ha dado, pero esas promesas son ciertas, son verdaderas, esas promesas. Vea usted, en Jesucristo se cumplen todas las promesas referidas en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo allá a Segunda de Corintios. Capítulo número 1, versículo 20. Ahí está. Y voy a leer unos versículos antes. Segunda de Corintios 1:20. Voy a leerle desde el 18. Vean, dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Puede distinguir eso? Sí y no es sí y no, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. No es una ambigüedad. No es quién sabe si depende, sino que las promesas son sí en él. ¿Podemos entender eso? Ahora vea el 20. Porque todas las promesas de Dios no son en él sí y en él
perdón, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, lo que Él ha prometido es ciertísimo, es sí, se va a cumplir por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas referidas en el antiguo cumplimiento tienen cumplimiento ahora en Cristo Jesús. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa. ¿Se cumplirá eso? Es sí. Amén. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Porque a través de Jesucristo hay acceso para la bendición de todas las familias de la tierra. Aunque no sea judío, aunque sea gentil. Para usted y para mí es sí, es amén. El misterio que estaba oculto, dice Pablo, porque él es enviado a los gentiles, es Cristo en vosotros, dice a los gentiles. Cristo en vosotros. Ese misterio estaba oculto, que también los gentiles serían motivo. No lo habían entendido, aunque la Escritura lo dice, pero no lo habían entendido. No pensaban que también los gentiles serían incluidos. Pero eso es que por eso cuando Pablo llega a la casa de Cornelio y les da el mensaje de Jesucristo para perdón de los pecados, en medio del mensaje donde Pedro, es Pedro el que va a la casa de Cornelio, está diciendo que Jesús es el juez de vivos y de muertos y que a través de él se ha dado perdón para todos. En ese momento, los que están en la casa de Cornelio son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, como una confirmación de lo que Pedro está predicando. Es para todos. Y cuando Pedro mismo está anunciando el día del Pentecostés, ¿qué anuncia? Vaya ahí conmigo a Hechos 2. ¿A quiénes se les da? Vean, Hechos 2, versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. No dice sobre los judíos, ¿verdad? Entonces, todos los que hemos creído ahora somos hijos de Abraham. Bueno, pero vea, dice sobre toda carne, sí, sobre toda persona, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, o sea, no hay discriminación. De cierto, sobre mis esclavos, aún mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, o sea, el espíritu de Dios sobre todos, ¿verdad? Sobre todo, lo vuelve a enfatizar un poco más adelante, para los que están lejos, para los que están cerca, para todos es la promesa. Entonces, en Cristo Jesús se han cumplido las promesas del Antiguo Testamento. Estamos ahí en Hechos, vea ahí un poquito más adelante, el capítulo 13 de Hechos. No vamos a leer todas las citas, pero vamos a leer ahí. Hechos 13, 32, ¿qué dice? Y nosotros también os anunciamos el evangelio, ¿de qué? De aquella promesa hecha a nuestros padres. Vea el versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús,
como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, es en Jesucristo que murió y resucitó, ¿verdad? Que se cumplen las promesas, dice aquí, hechas a nuestros padres. Pero hay otra cita aquí mismo en Hechos, allí en el capítulo 26, 26:6, dice: aquí está. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo está preso, va camino a Roma, porque él apeló a César y lo llevan a Roma. Pero cuando le piden explicación, ¿por qué? ¿Cuál es tu delito? Y él dice, bueno, pues es porque yo creo la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Y porque he creído en esa promesa. Ese es el conflicto, ese es el problema. Que yo creí en la promesa y se ha cumplido esa promesa. Eso es maravilloso, ¿no? Y Romanos 15:8, ¿qué dice aquí Romanos 15:8? Dice: pues os digo, es el mismo Pablo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, se refiere de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, ¿verdad? Ya son judíos y gentiles, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces, las promesas, tanto para los judíos como para los gentiles, se cumplen en Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer una más. Gálatas, tengo otras tantas aquí, pero vamos a leer Gálatas 3:22. ¿Qué dice Gálatas 3? Dice Gálatas 3:22. Dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas que tienen su cumplimiento en Jesucristo. Aleluya. Son promesas que han sido cumplidas en Cristo. Nos ha dado. Gramaticalmente es un verbo que nos deja ver que ya se cumplió en Jesucristo. La obra de Jesucristo es completamente, en cuanto a su realización y en cuanto a sus propósitos, llevándonos a una regeneración hacia la perfección. Porque vea lo que, volvamos a la carta de Pedro. Volvamos ahí. Dice: por medio de las cuales ese divino poder que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, es por medio de las cuales nos ha dado, en ese conocimiento, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Ve hasta dónde nos quiere llevar el Señor, y nosotros nos conformamos con una vida doble. No, no puede ser. Dice: no seas religioso, hombre. Algunos dicen: puedes participar de todo, no seas religioso. Pero aquí, participantes de la naturaleza divina. Algunos todavía añaden más esclavitud a Satanás. Al fin y al cabo, después pides perdón. ¿No dicen algunos?
Más vale pedir perdón que pedir permiso, dicen algunos, ¿no? O sea, ¿qué interés puede haber entonces en vivir esa nueva vida que Dios nos ha dado? Participantes, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Participantes, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, lo tercero, entonces llevamos dos, ¿verdad? Una vida nueva de relación con Dios. Eso fue lo primero que ya anotamos, ¿verdad? Y luego lo segundo, nos ha dado el cumplimiento de las promesas en Jesucristo. Ya se cumplieron y nos las da ahora. El cumplimiento de esas promesas son para nosotros. Esas promesas se cumplen en Cristo para nosotros. Nos han sido dadas. Pero ahora nos da la posibilidad de participar de la naturaleza divina. Usted podría decir, bueno, ya algunos nos dijeron eso, porque vea que algunos han declarado que todos somos dioses, algunos poetas de la antigüedad, pero nosotros no somos dioses, solamente hay uno que es Dios. Pero participar de la naturaleza de ese que es Dios no significa que seamos dioses. Significa que su generosidad es tal que Él quiere que amemos como Él ama, ¿verdad? Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, las promesas que se han cumplido en Jesucristo tienen como fin llevarnos a desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Llegaseis a ser, ¿verdad?, participantes. Es algo que es una posibilidad. Gramaticalmente significa una posibilidad, una probabilidad de que seamos en actitud y servicio semejantes a su Hijo Jesucristo. Porque su Hijo Jesucristo es Dios. Es posible que lleguemos a hacer eso porque Él vive en nosotros. Su espíritu está en nosotros. Su espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre. El espíritu de Cristo, que es el espíritu de Dios. Y si alguien no tiene el espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Dónde dice eso? ¿Será una invención mía? ¿Dónde dice? A ver, les pregunto porque lo digo muy seguido. Cada vez que lo digo les pregunto dónde dice y no se acuerdan. No. Romanos 8:9, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 8:9? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ve lo intercambiable, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay una transformación en nosotros aquí, pero un día tendremos un cuerpo nuevo, como lo vimos esta mañana. Pero es por su Espíritu.
Entonces, si queremos vivir conforme a como vivíamos antes, pues vamos a morir. Pero si vivimos en la nueva vida, vamos a ser vivificados algún día, pero además vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, nos ofrece esa posibilidad de amar como Él ama incondicionalmente, de servir a nuestro hermano sintiendo gozo en el corazón. ¿Alguien ha sentido el gozo del Espíritu de hacer algo que no le pidieron, pero que sabe que el Espíritu quería que lo hiciera y, y no quería que lo publicara, sino que lo hiciera para Él, para Dios? ¿No ha experimentado ese gozo, de esa satisfacción de decir, gracias Señor, que me permitiste hacerlo? Hágalo. Va a empezar a crecer y después ya no va a querer que los que están a su alrededor se dé cuenta, ni siquiera que usted lo hizo, porque lo hizo para Dios, no lo hizo para que lo vean. Inténtelo. Eso es maravilloso, eso da vida, eso da vida. No es como aquel que me dijo un día, es que si hay que poner el huevo, hay que cacaraquear, dice que, o sea, porque en el rancho, ¿verdad? Cuando los que somos del rancho, ¿verdad? Cuando la gallina pone huevo, empieza a cacaraquear, ¿no? Ustedes no lo entienden eso porque conocen las gallinas en fotografía, pero los que vivimos así en el rancho nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero bueno, a veces nosotros queremos que todo el mundo nos vea, que se den cuenta de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que es la posición que tenemos, etcétera, ¿no? Pero cuando usted vive para el Señor, entonces su gozo es hacerlo para Él. Sí. Entonces, compartimos, somos hijos de Dios, ahora compartimos una relación con Él. Gálatas 3:26, ¿qué dice? Como somos hijos, tenemos ahora una relación que compartimos con Él. Vea, Gálatas 3:26. Vea, dice, estoy en Efesios, aquí está, Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿cómo? Por la fe en Cristo Jesús. No es la fe que dice, yo creo que Jesús pues sí existió, fue un buen profeta, fue un buen maestro. No es esa fe. Es la fe en su obra, en que siendo Dios se hizo hombre para morir, siendo el creador de todo lo que existe, se hizo hombre para poder morir en nuestro lugar, prescindiendo de sus atributos divinos, pero que una vez que murió y resucitó, regresó al Padre y envió al Espíritu Santo y viene por segunda vez para reinar eternamente y para siempre, pero que ahora ya vive en nosotros por su Espíritu. ¿Sí? Y Romanos 8:14 al 16, pues eso usted se lo sabe de memoria ya porque lo recitamos aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿estos qué dice? Son hijos de Dios. ¿Qué más dice si está en la pantalla? Él es, ¿verdad? Nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados. Y porque somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, es que podemos ser participantes de la naturaleza divina porque vive en nosotros para amar como Él ama. ¿Sí? Entonces,
Pero aquí hay dos consideraciones que dice más ahí el versículo 4. Vean ustedes, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué existe corrupción en el mundo? Aquí nos dice por qué. A causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? El pecado que heredamos. Eso lleva, hermanos, déjenme decirle algo. La democracia fue el sistema que trajeron los cristianos que venían de Europa, que llegaron a Estados Unidos, y ellos establecieron la democracia en Estados Unidos. La democracia solo puede funcionar con hijos de Dios. La democracia no funciona con inconversos. No sé si me estoy explicando, pero razónelo un poco, ¿sí? Sí, es un buen sistema, pero funciona solo con cristianos, porque todos queremos servir al mismo Dios. Pero cuando no somos cristianos, nos queremos servir a nosotros mismos, y la democracia no funciona así. Hay corrupción. Ya les dije algo de eso también, ¿no? Pero entonces vean ustedes, hermanos, no somos dioses como creían los pensadores paganos, porque nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Pero en Cristo podemos, note esto, en Cristo podemos perdonar, servir, vencer el odio, rechazar el crimen, los fracasos morales y toda la lista que usted le pueda agregar. Participando de la naturaleza divina. Podemos expresar la vida de Dios en nosotros. ¿Cuántos desean eso? Porque Jesús sí lo desea. Póngase en pie. Jesús sí lo desea. ¿Qué dice él allá en Juan 10:10? ¿Qué dice? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él ha venido para eso. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Él ha venido para eso. Nos ha dado de su espíritu. Y estamos estudiando los domingos en el horario de las 10 los dones milagrosos, los dones del espíritu para la iglesia. Todos queremos que haya manifestaciones. Aleluya. Pero Dios quiere ser glorificado con el uso de los dones, no nosotros. Si somos participantes de esa naturaleza divina, ríos de agua viva van a fluir de nuestro interior por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Alabado eres tú, Señor. ¿Quiere?